Saludos amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo desde la ciudad de Caracas, 11:09 del día. Hoy, 31 de diciembre, se pronuncian profesores de la Universidad Central de Venezuela, específicamente de la Cátedra de Derecho Constitucional, sobre el 10 de enero, día en el que está previsto que Nicolás Maduro tome posesión de su cargo como presidente de la República, luego de estas elecciones que no han sido reconocidas por la comunidad internacional y que son cuestionadas hasta la actualidad. Vamos a escuchar entonces el pronunciamiento de los profesores de la Universidad Central de Venezuela. El 10 de enero el despotismo apunta a la disolución de la República. Los profesores de la Universidad Central de Venezuela, de la Cátedra de Derecho Constitucional, dando cumplimiento a lo previsto en la Ley de Universidades, ofrecemos nuestro concurso para ayudar a la ciudadanía a pensar la situación que vivimos, a esclarecer el ambiente que viene y asumir que estamos en medio de un ejercicio dictatorial que pretende prolongarse, de un ejercicio de usurpación continua, de una mecánica sistemática de fraude electoral y de desconocimiento de esa manera de la soberanía nacional, con el concurso, por cierto, de otros poderes públicos inficionados de ideologismo y conducidos desde Miraflores en términos que quebrantan seriamente el contenido, el sentido, la razón de la República de Venezuela. Es bueno que además digamos que Venezuela conoce un estado francamente precario, un estado que se mueve entre lo catastrófico de la oferta a los ciudadanos carente de toda verosimilitud en cuanto a la calidad de los servicios y en cuanto al compromiso de asistencia, y por otro lado un estado forajido, un estado que no cumple con ninguna de las disposiciones que contemplan la Constitución y las leyes, pero que tampoco se comporta en términos cónsonos con los instrumentos distintos de política internacional que antes suscribió y que constituye un compromiso de la República. Es bueno también, además, hacer mención a la necesidad de que la ciudadanía asuma conscientemente que el peligro más grande que tenemos es el alma nacional, es la República. Eso por lo cual desde siempre hemos luchado. Si el 10 de enero continúa este fraude y esta usurpación consolidándose, formalizándose, pues lo veremos todavía más amenazado y en términos más difíciles. Venezuela vive la hora de todos los peligros y nosotros debemos, los ciudadanos, asumir el desafío de salir y, en virtud de la misma Constitución, el artículo 333, ofrecer nuestro trabajo, nuestra ayuda, nuestro concurso para restablecer los términos de legalidad y de legitimidad. Venga, mi querida dama. Miguel, bien. Identificación para la que Identifícate. Isabel Cecilia Este, profesora de Derecho Constitucional, Universidad Central de Venezuela. Jefe de la cátedra. Jefe de la cátedra. entre otras jefaturas. La alternativa ante la consumación del fraude del 10 de enero. Ante el compromiso que surge y la inminencia de la consolidación de la ilegitimidad de los usurpadores, consideramos imprescindible una acción directa que active a la comunidad internacional a tomar las imprescindibles medidas que permita el derecho internacional humanitario, así como aquellas dirigidas a eliminar la situación del riesgo y conflictividad que derivan de una permisiva relación con la dictadura usurpadora que ha destruido a Venezuela. B. Velar por el cumplimiento de los tratados internacionales por parte de los estados dirigidos al respeto de la condición de refugiados de los ciudadanos venezolanos impelidos al huir al extranjero. C. Proteger los bienes de la República de Venezuela que han sido depredados por los usurpadores mediante el rescate previsto en los tratados y convenios internacionales, aprobados para erradicar la corrupción y el lavado de dinero,
al tiempo que los estados, sus agencias y nacionales se abstengan a realizar contratos o suscribir compromisos en los que las autoridades usurpadoras pretendan representar a Venezuela. D. En cuanto a la efectiva vigencia del Pacto de San José de Costa Rica, que establece la dogmática regional sobre derechos humanos, presionar al régimen de facto por todos los medios previsibles para que se cumpla el instrumento contentivo de principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas y las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, reglas Nelson Mandela. A los ciudadanos, organizaciones sociales y partidos políticos, asumir el deber republicano que deriva de los artículos 138, 333 y 350 de la Constitución, que habilita a cualquier ciudadano, esté investido o no de autoridad, para asumir la defensa, protección y garantía de la constitucionalidad. Ante esta dramática situación, el antedicho artículo 333 de la Carta Fundamental ha sido activado. Por tanto, el liderazgo político del país se debe unir y movilizar para activar a la sociedad democrática en la defensa de la institucionalidad y sus propios derechos fundamentales. A la Asamblea Nacional, legítimo cuerpo representativo de la voluntad popular. A. Recomendamos a la Asamblea Nacional que dicte acuerdo mediante el cual ratifique su pronunciamiento el 13 de noviembre de 2018 y proceda a la formal declaratoria como gobierno de facto del régimen encabezado por Nicolás Maduro. B. Proponemos que, en uso de las atribuciones previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, el cuerpo legislativo se declare en emergencia y en sesión permanente al momento de designar su nueva directiva. C. Ante la absoluta ilegitimidad y la usurpación ejecutada por el gobierno de facto, consideramos imprescindible que, en uso de las atribuciones previstas en la Constitución y en el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, la plenaria proceda a la instalación del Consejo Consultivo presidido por el presidente de la Asamblea Nacional, integrado por la directiva, las presidencias de comisiones permanentes y los ciudadanos representativos de los factores comprometidos en la restauración democrática de la República. D. Con el objeto de obtener un mandato soberano y vinculante para la Asamblea Nacional, restaure la institucionalidad democrática. Consideramos que debe convocarse, mediante acuerdo del órgano legislativo basado en el artículo 71 constitucional, una consulta popular en que los ciudadanos puedan pronunciarse sobre el ilegítimo e inconstitucional funcionamiento del cuerpo que pretende ser una Asamblea Nacional Constituyente, el cese de sus actividades y en especial el rechazo a todos los viciados actos que ella ha dictado. Nuestro pronunciamiento institucional pretende orientar a la sociedad democrática en las tinieblas de este paréntesis del imperio de la Constitución y la ley, que compromete a nuestra soberanía, libertades y el sistema republicano. Un desafío que va más allá de la presente coyuntura. Profesores de la Cátedra de Derecho Constitucional. En la Universidad Central de Venezuela hay 3 jefaturas de cátedra. Aquí están presentes la doctora Isabel Esté, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de FACES, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el doctor Nelson Chiti Larroche, quien es el jefe de cátedra de la Escuela de Ciencias Políticas y Administrativas, Estudios Políticos Administrativos. Yo soy el jefe de la Cátedra de Derecho de la misma Universidad Central de Venezuela. Nosotros hemos convocado, en virtud del deber que tenemos, de acuerdo a la ley de universidades, a los profesores de la cátedra, a todos los profesores de Derecho Constitucional. Nos hemos encontrado con un absoluto acuerdo en cuanto a una hoja de ruta que debe seguir, en nuestra opinión, los que están comprometidos con la restauración democrática del país para enfrentarnos a lo que se producirá el 10 de enero, que no es nada menos que la consolidación de la usurpación. Nosotros sabemos, entendemos, y el pueblo venezolano también lo entiende así, que el despotismo está apuntando a la disolución de la República. Pero más allá de lo institucional, lo que está planteado desde hace varios años es la ruptura
y el quiebre del alma de la nación. En Venezuela se ha producido una tenaz persecución contra todos los sectores, todos los factores, se ha destruido al país. No queda sino de la institucionalidad algún remedio de lo que fue en un pasado. En consecuencia, este documento atiende a este deseo de orientar, ayudar, colaborar a los factores democráticos en una ruta constitucional, pero al mismo tiempo indicando de una forma fehaciente que el 10 de enero no es que se va a proceder a una usurpación. Desde mucho tiempo atrás, producto de los fraudes electorales, producto de una subrogación inconstitucional, ya que Nicolás Maduro no tenía cualidad para ser presidente de la República, subrogando al anterior, y además por sucesivos actos violatorios, atentatorios, en la negación de la institucionalidad y legitimidad de la Asamblea Nacional, la temática de las decisiones 156 y 157 del Tribunal Supremo de Justicia, mediante las cuales se crea una tiranía judicial y se arrebata a la Asamblea Nacional de su máximo grado de representación. Y aparte de todas estas cosas, las persecuciones constantes, la negación de los derechos fundamentales, hace que nosotros partamos de la base que estamos en presencia de un Estado forajido, que además ha desintegrado a la nación. Los principios básicos de soberanía se han quebrado. Y este Estado forajido termina siendo un Estado fallido porque ha implicado una pérdida en toda la calidad de vida de venezolano, en sus libertades públicas, en los servicios, lo que ha ocasionado un fenómeno que pone en riesgo a la región, que pone en riesgo no solamente a los ciudadanos venezolanos, sino a otros estados. Este riesgo es producto de ese Estado forajido actuante. Y ante esta situación es que nosotros en la hoja de ruta nos dirigimos primero a la comunidad internacional. La idea es, en definitiva, que la comunidad internacional asuma la situación de emergencia y crisis que desde Venezuela se está creando, y lo está creando un régimen usurpador. Esto implica que cumplan los estados, y en este sentido nos hemos dirigido al secretario general de la Organización de Estados Americanos, que ha recibido este documento, a los efectos de que inste a los estados que no están respetando los tratados internacionales que regulan el tema de los refugiados, a que protejan a los ciudadanos venezolanos impedidos de salir de Venezuela. Estos ciudadanos venezolanos no están de turismo en esos estados, están huyendo de un régimen opresor. El segundo aspecto tiene que ver con que nosotros le pedimos a la comunidad internacional que cese la permisividad y también que cumpla con los tratados anticorrupción y de lavado de dinero, de manera que se protejan los bienes de la República, porque la sangría de recursos se ha canalizado hacia el extranjero y los estados y las organizaciones internacionales tienen que tomar cartas en el asunto. Y la otra temática, dirigiendo a la comunidad internacional, tiene que ver con algo fundamental, que es el respeto al estatus de los presos políticos que están en Venezuela y que este régimen forajido no cumple el estándar planteado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni por las reglas Mandela, que son reglas de la Organización de las Naciones Unidas. En Venezuela hay tortura. En Venezuela se atenta contra la integridad física, personal de los presos políticos. La vida de ellos vale muy poco. Sus condiciones son las más perversas que puedan existir. A los ciudadanos, esto no es un problema de qué vamos a hacer individualmente, es un problema ciudadano como un todo. Nosotros tenemos que actuar porque tenemos que hacer y dar todo lo que tenemos adentro para no solamente recuperar el alma nacional, sino que también tenemos que hacer un esfuerzo sustantivo para, canalizados por la vía constitucional, restituir la democracia en Venezuela, restaurar la democracia en Venezuela. Y esto es una actividad no de un líder, esto es una actividad conjunta. El único liderazgo factible en Venezuela es un liderazgo colectivo de organizaciones sociales y ciudadanos que restauren la república. Finalmente, esa vía constitucional también se dirige y le hacemos un planteamiento a la Asamblea Nacional para que ratifique, como bien lo hizo el 13 de noviembre de este mismo año, el carácter de facto del régimen de Nicolás Maduro Moro. Este es un régimen de facto.
Ya lo dijeron el 13, lo tienen que ratificar inmediatamente el 5. Por otra parte, nosotros consideramos que ante la gravedad de los hechos de usurpación, tiene que hacerse uso de los instrumentos que establece el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, además la Constitución. Esos instrumentos permiten a la Asamblea Nacional, en primer lugar, declararse en situación de emergencia y sesión permanente. El objetivo es que no vayan a ser desalojados, como se pretende hacer, de su sede natural y que puedan activarse en cualquier sitio del país a pesar de todas las acciones irregulares de este régimen de facto. En segundo lugar, que proceda a designar un consejo consultivo que está previsto en los reglamentos que preside el presidente de la misma asamblea a los efectos de que se convoquen a todos los factores comprometidos en el rescate y la restauración democrática en Venezuela para que tengamos un escenario de entendimiento, porque aquí lo único que cabe en este momento histórico es la unión. No puede haber una situación difusa donde cada factor atiende a sus propios intereses. En tercer lugar, nosotros consideramos que debe convocarse por parte de la Asamblea Nacional, y esto es fundamental y está previsto en el artículo 71 de la Constitución, un evento de consulta para determinar sí o no este cuerpo absolutamente irregular, nefasto para los intereses venezolanos, que se llama Asamblea Nacional Constituyente, que es un cuerpo comunal sin elección y con todos los vicios permisibles en derecho constitucional, sea desconocido por el pueblo venezolano en forma contundente. Sobre todo porque la elección se produjo prácticamente fraudulenta y por coactación. Es decir, un número importante de estos individuos no fueron ni siquiera electos. En consecuencia, esta es la posición de la Cátedra de Derecho Constitucional, una posición unánime, solamente pretende coadyuvar a las decisiones que toma la Asamblea Nacional y estamos a la orden como profesores, como ciudadanos comprometidos para hacer lo necesario para contribuir a la restauración democrática y al rescate de esa alma nacional que se está perdiendo cada día. Ustedes dicen que, o tienen información de que se pudiera desalojar a la Asamblea Nacional de su espacio. ¿Qué información, y más detalles sobre esto? ¿A dónde, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente se quedaría con todo el Parlamento? ¿Qué información manejan de eso? Un régimen de facto que desde el primer día, a pesar de su absoluta legitimidad y de un resultado indubitable desde la perspectiva electoral, desconoce al cuerpo de la representación nacional, es capaz de cualquier cosa. Por eso es que advertimos a la Asamblea Nacional que hay que estar preparado para que inclusive impidan a los parlamentarios que son legítimos representantes de la nación a que se reúnan para que cumplan con su deber ciudadano. En consecuencia, el reglamento establece algunas soluciones y hay que estar preparados para este tipo de agresiones que, como dije, si han podido desconocer como un todo a la Asamblea Nacional bajo una hipótesis de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, si pudieron hacer eso, evidentemente van a tratar de sabotear y evitar, obstaculizar las labores de los parlamentarios que tienen que tomar decisiones fundamentales para el país. Una de esas decisiones es precisamente designar a la nueva directiva, pero esa nueva directiva no tiene ningún sentido si no asumen un liderazgo de convocatoria para que en un escenario de libertad, en un escenario de legitimidad, se tomen las decisiones que el país amerita. Y ese escenario, en nuestra opinión, es ese consejo previsto en el Reglamento Interior y de Debate de la Asamblea Nacional. Profesor, ustedes dicen que entregaron este documento, corríjame, al secretario de la OEA. Exactamente. ¿Cuándo ocurrió eso y si ustedes tuvieron ya una respuesta al respecto del documento? En el día de ayer, por 3 vías distintas fue entregado y hoy yo obtuve a las 7:30 de la mañana la confirmación. Y en cuanto a la respuesta, es un documento muy complejo y nosotros aspiramos una respuesta, evidentemente, del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, eso no está en manos de nosotros. Esperemos. También hemos hecho contacto en la Organización de Naciones Unidas, pero concretamente con confirmación a la Organización de Estados Americanos a mano de su secretario general, Almagro. En este momento lo confirmamos.
Aquí se abre un periodo muy importante en los tiempos. Ese periodo es de aquí al 5 y después del 5 al 10. De aquí al 5 nosotros creemos que como cuerpo, que es la Cátedra de Derecho Constitucional, podemos transmitir el documento a los diversos factores políticos que integran la Asamblea y ellos verán si ellos siguen o no las recomendaciones, si consideran que es una orientación que tiene sustento constitucional. Hicimos un esfuerzo para que sea un consenso de todos los profesores, todos los que estamos aquí y todos los que lo suscribimos, estamos de acuerdo con esta vía constitucional. Ahora, después del 5 surgen otros escenarios, pero primero tiene que instalarse la Asamblea del 5, designar su directiva y tomar las decisiones correspondientes para evitar las vías de hecho que nosotros nos tememos que van a ejecutar un régimen absolutamente de facto. Ahora, a nivel internacional, ¿cuál sería el escenario? ¿Los embajadores acá podrían retirarse? ¿Cómo ven ustedes eso de manera legal? No nos corresponde a nosotros, desde la perspectiva, vamos a decirlo, de toma de decisiones, decirle a un Estado si retira o no una representación diplomática en Venezuela. Lo que sí consideramos nosotros es que muchos estados en las Américas han tenido una actitud permisiva, radicalmente distinta a la que ha asumido la Organización de Estados Americanos como cuerpo en cabeza del secretario general Almagro. Esos estados que han tenido conducta permisiva tienen que corregir ante una sistemática violación de derechos humanos. Por otra parte, hay un elemento político clave que es el cambio de gobierno en varios de esos estados. Mañana mismo va a haber un cambio fundamental, que es Bolsonaro asumiendo la presidencia de Brasil. Por supuesto, nosotros consideramos que la Asamblea Nacional es el cuerpo con legitimidad para tomar decisiones y esas decisiones canalizarlas. Ese punto de cómo se dirigen a los estados es una temática, competencia de la Asamblea Nacional. Nosotros cumplimos con advertir que hay tratados internacionales que regulan el estatus de los venezolanos en el extranjero, que deben protegerse los derechos de los venezolanos en el extranjero porque, insisto, no son turistas, son personas que están huyendo de un régimen criminal y merecen protección, y esa protección deriva de un estatus internacional. Hasta ahora, la OEA ha asumido ese rol. Ahora los estados tienen que apoyar a la OEA en esa misión. Y profesor, también es probable que la Asamblea Nacional no asuma estas funciones y no haga nada, como se ha cuestionado en el pasado. Incluso las mismas sentencias del TSJ en el exilio, ellos han dicho que son inaplicables acá en Venezuela porque no hay Estado de Derecho y eso los perjudicaría. Entonces, igual la situación va a continuar, Maduro se juramentará el 10, ¿qué va a pasar? Hay una hoja de ruta constitucional que nosotros consideramos idónea. Es una ruta que se apoya en la Constitución y el reglamento interno de debate de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional debe canalizar su actuación de acuerdo a esos parámetros. Pero también hay una situación ya política que no nos corresponde a nosotros canalizar, que es que hay que crear un escenario de unión, entendimiento entre factores democráticos que de una forma amplia, de una forma sincera, están comprometidos en la restauración de la democracia en Venezuela. La Asamblea Nacional es un escenario, es una instancia, pero ya esto no es un problema solo de la Asamblea Nacional como institución. Esto es un problema ciudadano. El artículo 333 de la Constitución no se dirige a la Asamblea Nacional, se dirige a todo ciudadano investido o no de autoridad, comprometido en el restablecimiento de las instituciones democráticas. En consecuencia, lo que sí queda claro para nosotros es que no es que el 10 de enero, con la juramentación de Nicolás Maduro, se va a romper o se va a quebrar la democracia en Venezuela. No, señores. Esta es una situación que deriva del origen mismo del proceso. Ni siquiera ha habido vía electoral,
ni siquiera tenía cualidad para subrogar. Él no es legítimo en este momento, ni nunca lo ha sido. Eso hay que decírselo a los venezolanos. Nicolás Maduro Moros no tiene cualidad para ser presidente porque no tiene cualidad originaria de subrogación. Tiene doble nacionalidad comprobada y además ejercía la vicepresidencia de la República en el momento en que subrogó. Y después, consecutivamente, ha habido actos fraudulentos, inclusive llegaron a la falsificación de quien en ese momento era el presidente en ejercicio, falsificando la firma. Y algo muy importante que nosotros decimos en el documento, la comunidad internacional tiene que tomar nota de la depredación que se ha dado en los bienes de la nación. Una depredación que ha significado, en primer lugar, la dejación de los actos de soberanía. En segundo lugar, concesiones mineras, el arco minero, por ejemplo. En tercer lugar, la temática de la corrupción, que tiene una situación ilimitada. Y ese dinero y esos recursos están en el extranjero. Es la comunidad internacional la que tiene que reaccionar y respetar los convenios y tratados internacionales en materia de corrupción. Y en materia, por ejemplo, el Tratado de Palermo, que es la colaboración internacional. En este punto, para finalizar, la Organización de Estados Americanos ha indicado que ya el tema de la corrupción no es un tema simplemente de que se toma unos recursos en forma ilegítima, no. Esto daña absolutamente, de acuerdo a la doctrina de la comunidad internacional, los derechos fundamentales de ese pueblo que sufre ese saqueo. En Venezuela, la situación de hambruna, de crisis asistencial, de crisis social se deriva de la corrupción. Y estos estados tienen el deber de investigar, capturar esos recursos y no seguir suscribiendo contratos con autoridades usurpadas. Muy bien. Este es el panorama que tiene Venezuela, es el panorama que usted habla de una ilegitimidad que ya viene, que no es a partir del 10 de enero. Entonces, ¿qué cambia el 10 de enero? ¿Por qué, qué puede cambiar con que se juramente nuevamente como presidente, si ya de por sí ustedes explican que es ilegítimo? ¿Qué puede pasar? ¿Qué marca el 10 de enero? 3 aspectos importantes. Primero, que es la consumación. ¿Qué significa la consumación? El acto final, donde, declarado régimen de facto por la Asamblea Nacional, estamos en un esquema donde nada vale, no hay reglas, y está en riesgo la seguridad de los venezolanos en lo interno, en una potencia mucho mayor de lo que estamos hoy. En segundo lugar, la temática de la comunidad internacional. La comunidad internacional va a tomar posiciones y yo creo que nos van a sorprender casi a principios de año. ¿Qué va a significar esto? El desconocimiento de este régimen. Ahora, es un desconocimiento que es una decisión soberana de cada estado. Cada estado decidirá si mantiene o no relaciones con un régimen de facto. Eso es un problema individual. Y en tercer lugar, yo creo que es un hito ciudadano, porque después de tanta agresión y violación de derechos fundamentales, después de que nos han quebrado el alma de la nación, ya surge sin ninguna duda un compromiso ciudadano, no de uno o de dos o de tres o de líderes, sino de todos y cada uno de los venezolanos que sufren esta depredación, de rebelarse y actuar en consecuencia. Y yo creo, y aquí todos los que estamos sentados y hablando y que pertenecemos a la Cátedra de Derecho Constitucional, creemos que los factores democráticos venezolanos están en capacidad de ponerse de acuerdo para enfrentar este régimen de facto. Y nuestro aporte es una hoja de ruta constitucional. Muchísimas gracias. Bien, eran las declaraciones y la postura pues de las integrantes, profesores integrantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, que en el día de hoy se pronuncia ante lo que será la juramentación del próximo 10 de enero de Nicolás Maduro, quien tomará posesión como presidente de la República. Insistía el profesor Tulio Álvarez que este día lo que cambia es la consumación de la ilegitimidad de Nicolás Maduro ante el poder y por supuesto una serie de consecuencias. Parte de ellas es el desconocimiento
reconocimiento desde la comunidad internacional y, por supuesto, el rol que debe tomar cada venezolano para poder restaurar la democracia en el país. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. No dejes que nadie te lo cuente. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.